Hola, bienvenidos al webinar de graduados incaístas, miembros de empresas familiares. En este espacio tendrás la oportunidad de descubrir cómo la formación que ofrece INCAE impulsa a los líderes de empresas familiares, brindándole las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del entorno empresarial actual. Nuestros graduados compartirán cómo su experiencia en INCAE ha fortalecido su capacidad de innovar, gestionar y liderar con visión a largo plazo, preservando el legado familiar y potenciando el crecimiento sostenible. Bienvenidos a todos. Me encantaría que nos compartan para corroborar que nos escuchan perfectamente de qué país nos están viendo y por acá le estaremos leyendo con todo gusto. Bienvenidos. Bienvenidos a los que están ingresando. Por favor, para corroborar que nos escuchan perfectamente, nos encantaría leer de qué países nos están viendo. Bienvenidos desde Costa Rica, desde Nicaragua, María Ochoa. Bienvenida, María. Daniel Ramírez de Costa Rica. Yemima Viteri. Bienvenidos. Bienvenidos desde Panamá. Guatemala presente. Bienvenido, Rafael Maldonado. Un gusto. Guatemala, por ahí sigue la presencia de Guatemala. Bienvenidos. Jorge Portillo. Muy bien, chicos. Este día tenemos la compañía de Lucía Ferrer, quien es gerente de admisiones de INCAE. Lucía, adelante. Gracias, Milagros. Buenas noches con todos. Un gusto poder estar en este espacio y agradezco mucho a Martín que nos esté acompañando. Martín va a estar como invitado de empresa familiar y graduado de nuestro programa. María del Rocío Chico de pronto se nos va a unir, tiene algunos inconvenientes. Para los que no saben, en Ecuador hay serios problemas con el tema de cortes de luz. Entonces, ojalá nos pueda acompañar. Si no, pues vamos a estar aprovechando el espacio al máximo con Martín y te agradezco, Martín, por este espacio porque sé que tienes bastantes cosas en la empresa y es súper valioso para nosotros que estés aquí. Muchísimas gracias a Inca y a ustedes por tomarme en cuenta. Aquí estamos dispuestos a poder compartir lo que hemos aprendido en este tiempo. Gracias, Martín. Vamos a darles un poquito la agenda de cómo vamos a manejar el espacio para que sepan. Poquito vamos a presentar el tema de la escuela para los que no sepan INCAE qué representa para la región latinoamericana. Un poco de el conversatorio directamente, ¿verdad? Que vamos a hablar mucho con Martín. Las maestrías de INCAE, entender un poco los programas y de qué programa también es Martín y comentarles yo también de qué programa es María del Rocío que nos iba a acompañar y dejarles pues un poco el contacto para tener una siguiente conversación de pronto uno a uno con muchos de la audiencia que están, que de pronto tienen una misma experiencia como la de Martín o María del Rocío y que les gustaría explorar cómo pueden potenciar su perfil profesional y no solamente eso, sino el desarrollo de la empresa a la que pertenece. Entonces, haciendo un poquito de introducción, INCAE es la escuela de negocios número uno en Centro y Sudamérica. Hemos sido fundados hace 60 años por Harvard con una misión muy clara: impulsar la región latinoamericana a través de la educación de alto valor y generar pues líderes, generar personas que vayan a crear sinergias y vayan compartiendo un poco la misión y los pilares que tenemos, que es transformar nuestra región a través de la formación. Este año para nosotros es muy especial. Al cumplir el 60 aniversario, pues han pasado cosas importantes. Un año más, nosotros estamos con los rankings, ¿verdad? Un año más estamos en las posiciones número uno de diferentes rankings y en posiciones súper altas con otros indicadores. Este año nuevamente tenemos las tres acreditaciones. De hecho, tenemos la triple corona un año más que representa solo el 2% de las escuelas internacionales que lo tienen en el mundo y nosotros somos la única latinoamericana. Entonces, a esto se suma un ranking interesante, importante, al cual no teníamos pensado que estábamos participando. De hecho, no nos pidieron información ni nada. Es totalmente transparente y es a partir de la información
de graduados como Martín, como María de Rocío, que van poniendo y alimentando su red en LinkedIn y el LinkedIn va haciendo un monitoreo de cómo están los graduados de ciertas escuelas en crecimiento profesional, en años de experiencia. Y les comparto con mucho orgullo, mucho agrado que nosotros estamos en el top 100 de escuelas del mundo con mayor aceleración de carrera de los profesionales. Somos la primera de Latinoamérica, hay una segunda que es INALDE, pero somos las únicas dos que están en este ranking. Entonces es súper importante e interesante porque para empezar en este ranking no nos pidieron información, es totalmente transparente lo que ponen nuestros grabados. Segundo, se ve reflejado el trabajo de Career Services que se está haciendo y cada año se esfuerza aún más para mejorar el tema de colocación de nuestros grabados y evidentemente la formación que se les da pues les permite desarrollar una carrera exitosa y con largo camino, ¿verdad? A nivel de la formación de la red, ¿verdad? No solamente los rankings, sino es qué tan sólida es nuestra red con otras escuelas. Nosotros tenemos partners a nivel de intercambios, dobles titulaciones, incluso lo que se llama la Global Network Week, que es una semana en la cual uno puede irse por un intercambio más corto para tener una experiencia poco más internacional y estas son algunas de las escuelas que están dentro de nuestra red. A nivel de facultad, pues tenemos una facultad de lujo, PhDs, el 95% de los profesores de las diferentes escuelas. El tema de internacionalización para nosotros es sumamente valioso, tanto en el aula de clases con los estudiantes como los profesores. Es parte de las acreditaciones que tenemos el tener esta diversidad en facultad. Y a nivel de nuestra red, ¿verdad? Nosotros en el salón de clases solemos tener más de 10 nacionalidades. Hay un tema multicultural, hay un tema de diferentes carreras también que vienen a nuestras aulas, no vienen solamente de negocios. Tenemos desde comunicadores, psicólogos, médicos, biólogos, que también están interesados en desarrollar una formación más en gestión y en management. El networking que se da, pues somos más de 20,000 graduados que formamos parte de esta red y este año también con el 60 aniversario tenemos un segundo centro ejecutivo en Panamá. Nuestro campus grande residencial está en Costa Rica y el ejecutivo está en Panamá. Como les había mencionado al principio, el tema de estar en el top 100 de aceleración de carrera tiene que ver con este programa en particular, que es el de Career Services, el programa On Target, que a través de cursos, talleres y foros durante la maestría nosotros los apoyamos y les damos todo el coach necesario para desarrollarse y conectarse nuevamente con el mercado laboral. Y lo interesante de esto es que es de por vida. Esto se ha vuelto un servicio de alguna forma extensivo a todos los graduados que las veces que sea necesario y que necesiten un assessment, una aceleración, un cambio de carrera, un cambio de país, lo pueden tener a costo cero. Entonces, la idea es tener, digamos, a INCAE cerca como aliado para que puedan desarrollarse profesionalmente. Y ahora sí, sin más preámbulos, pues nuestros invitados, aquí los presento para los que quieran conocerla también a María de Rocío Chico y quieran buscarla en LinkedIn, ojalá se nos una, pues ella se ha graduado en el 2019, es licenciada en finanzas de la Universidad San Francisco de Quito, tiene más de 6 años de experiencia profesional en el área financiera de empresa familiar y actualmente ella es directora de finanzas de la Avícola Los Andes. Esperemos que nos pueda acompañar. Y Martín Barnoya es graduado del Global MBA, nuestro programa totalmente en inglés, ya tiene un intercambio en la UAU. Se ha graduado de Bachelor of Arts in Business Administration en Rollins College y tiene más de 7 años de experiencia en el área financiera dentro del grupo empresarial familiar. Actualmente es director financiero de Trefra Group, que muchos de los guatemaltecos me imagino que lo conocen. Entonces, bienvenido, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás esta tarde? Muchas gracias, muy agradecido con la invitación y pues por este espacio para poder compartir con futuros incaístas lo aprendido y el tiempo que hemos tenido ahorita, pues con todo estos cambios hemos ido aprendiendo mucho y utilizando mucho las herramientas que INCAE nos dio. Perfecto, Martín. Cuéntanos un poquito. ¿Consideras que el MBA te ha permitido impulsar el grupo familiar? Y si es así, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde lo identificaste que te ayudó? Pues claro, definitivamente que sí. El MBA pues nos dio muchas herramientas claves para poder entender mejor cómo gestionar financieramente y hacer una estrategia sobre eso para tomar decisiones, ¿verdad? Que muchas veces la estrategia se hace pero no se ejecuta.
Entonces creo que eso fue una parte fundamental de INCAE, ver el caso y ejecutarlo y tomar todos los casos que un MBA te da, hacerlos, meterlos en una licuadora y pues eso va saliendo día a día para poder impulsar y tener una mejor rentabilidad en el grupo y en la empresa familiar que hoy por hoy dirijo financieramente, ¿verdad? Perfecto, genial, Martín. ¿Qué consideras que tiene diferente INCAE para poder apoyar a los miembros de empresas familiares? ¿Has encontrado que hay algo distinto o algo que te sorprendió una vez estando en la maestría en INCAE? Pues mira, es increíble, pero son muchas cosas y decir una diferente, no. Yo creo que INCRAE te ofrece una mezcla distinta de enfoques académicos y prácticos, porque al final uno lo pone en práctica todo con INCAE y en INCAE. Entonces, eso ayuda mucho a poder tener un enfoque global de lo que es una empresa, no solo financieramente, sino tú como financiero logras ver con los incaístas que están ahí, que son mercadólogos, economistas, hasta abogados, logras ver y unir todos esos conocimientos para poder aportarlos y tener una perspectiva global de la empresa e ir impulsando para adelante esta empresa familiar o cualquier otra empresa a la que uno pertenezca, ¿verdad? Exactamente. Ok, entonces hay varios atributos. Martín, cuando tú estuviste en el Global MBA, ¿llegaste a tomar la materia de Family Business? No la llegué a tomar. No, esa materia yo desafortunadamente no estoy, no la tomé, no estaba en el currículum. Recuerdo que el Global era el segundo, en la promoción fuimos los segundos del Global MBA, si no estoy mal. Entonces, imagino venían varios cambios en el Global y este quizás fue uno de ellos. Sí, exactamente. Además, tú estuviste en el periodo de intercambio y no acabaste de hacer todos los módulos, ¿verdad? Eso también es cierto. Sí, yo al estar en el intercambio en NYU no terminé el penúltimo ni último y tampoco realicé El ay, ay, MCP, el el MCP Management tampoco. Consulting No, Project. no, ese tampoco lo hice por el intercambio. Ok, perfecto. Seguramente ahí era donde te iba a tocar, porque de hecho en el pensum de la maestría tenemos una materia en particular que es Family Business, porque Ok, nosotros entendemos que en Latinoamérica, así como el grupo empresarial al que formas tú, pues hay muchas empresas familiares que de alguna forma son las que hacen también el movimiento económico en nuestra región, ¿verdad? totalmente. ¿Nos podrías compartir, Martín, alguna anécdota o momento clave que tú recuerdes cuando estabas en la maestría que ha determinado tu éxito? Puede ser un tema no necesariamente del aula de clases, ¿verdad? Hay muchas otras experiencias por fuera del aula de clases que de pronto han logrado que vayas escalando en ese sentido el éxito y que nos cuentes además qué es éxito para ti, porque eso es interesante también de entender. Pues mira, fue fuera del aula de clases, pero la experiencia que te da el CAE y resolver los ANEX fue algo para mí trascendental, porque era resolver en 8 horas o a veces un poquito más o menos, el tiempo variaba, resolver un caso de una complejidad alta con personas a las cuales tú inicialmente ni conocías o no sabías ni quiénes eran, con un perfil y un background totalmente distinto al de uno, unir todos esos pensamientos para resolver un caso tan complejo lo lleva a uno a niveles de presión muy altos, porque ahí empieza a tomar en consideración que hay una nota sobre esto, que es grupal, pero individual. Entonces, esa presión que llevamos constantemente durante toda la maestría, porque esto dura toda la maestría, fue algo que marcó y fue un hito para mi conocimiento y expertise, digamos, que saqué de INCAE, ¿verdad? Fue algo trascendental porque cada caso era distinto, cada presión era distinta y considero que esto fue parte de lo que llevó al éxito post-COVID, digamos, a la empresa familiar. Porque yo saliendo de INCAE con esa presión, con ese aprendizaje, el manejo de presión, con todo el conocimiento de cómo lidiar con personas de distintas nacionalidades y conocimientos directo, 2018, bueno, 19 me graduó, caigo directo a lo que empieza a ser COVID en marzo 2020 y restaurantes pues fuimos los más afectados. Entonces tocó utilizar eso, meterlo en una licuadora y sacarlo mejor. Y hoy por hoy, gracias a Dios, pues considero que éxito en nuestra empresa es poder tener
sostenibilidad a largo plazo, que es lo que hemos logrado hoy por hoy, tener una empresa que es sostenible a largo plazo, no solo para servir a clientes o comensales durante un lapso corto, sino poder ser sostenibles financieramente, a temas de recursos humanos, todo, que la empresa quedara sólida para poder soportar cualquier tormenta que viniera de ahora en adelante, ¿verdad? Entonces, para mí eso es éxito, poder tener sostenibilidad a largo plazo, empleados contentos, clientes contentos y bases y cimientos bien hechos de la empresa para poder ser exitoso por un largo tiempo, ¿verdad? Perfecto, Martín. Ahí tú mencionaste dos temas importantes para que la audiencia nos entienda. Cuando Martín habla de los ANEC y los CAES son los grupos de estudio que se les asignan cuando entran a la maestría y que INCAE asigna esos grupos, y la idea es que sean multiculturales y que incluso sean retadores, ¿verdad? Como bien decía Martín, el hecho de meter a 5 personas que tienen muchas ideas, que vienen de backgrounds diferentes y ponerse de acuerdo es un reto. ¿Verdad? Y me imagino que más de una vez ha habido una discusión, un tema de no estar de acuerdo. Entonces, es interesante porque tú nos vas a decir, Martín, eso es el día a día laboral. O sea, te vas a encontrar con gente con la que definitivamente no hay forma, pero tienes que lidiar, o sea, tienes que negociar, tienes que gestionar, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. ¿Verdad? Ese es un tema, esos son los CAE, los grupos de estudio. Y cuando habla Martín de los ANEC, se refiere a que los días sábados los chicos tenían un tiempo limitado para reunirse, resolver un caso que les habían dado una noche antes, digamos, no tenían demasiado tiempo, para leerlo, entenderlo y plantear una solución o una estrategia, o cómo abordar ese caso. Entonces, obviamente es contrarreloj, es un sábado, además, ¿verdad? Uno ya viene cansado de la semana, entonces es todo un reto. Son ese tipo de retos en los cuales INCAE pone a los estudiantes un poquito pruebas de saber manejar un tema de resiliencia, tolerancia, gestión del tiempo, gestión de las personas y todo ello, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace al final del día, lo que Martín nos decía, ver el bosque desde arriba y garantizar que esa estrategia o esas decisiones tengan sostenibilidad en el tiempo. Al final eso es lo que estamos buscando con las organizaciones y los negocios, ¿verdad? Martín, ¿qué habilidades gerenciales consideras que has desarrollado durante tu tiempo en el Global MBA? Pues mira, creo que fueron varias, pero hay dos que quisiera recalcar y hacer un énfasis de que nacen también un poquito de lo que fue el CAE, los ANEX y los grupos de estudio que se iban haciendo. Creo que el trabajo en equipo es algo trascendental para una empresa, cualquiera que sea, familiar, de bolsa, multinacional, cualquier tipo de empresa, el trabajo en equipo es clave y es algo que ahí se aprendió en el día a día. Si no trabajabas en equipo, probablemente te iban a sacar con 5 o 6 Cs, probablemente, o tú no te ibas a adaptar, y si no te adaptabas en CAE, pues probablemente no te ibas a adaptar a poder tener un buen trabajo más adelante, ¿no? Porque no ibas a poder gestionar un equipo, o no ibas a poder ser un líder. Y de ahí nace el otro, eh, digamos, la otra habilidad que yo considero que se tiene que trabajar mucho y lo he hablado con mi papá, es algo que muchos pues nacen con esa espinita, pero tienen que irla desarrollando y es el liderazgo, ¿verdad? El liderazgo en contextos de alta presión como lo es INCAE y lo es la vida real, porque no solo es INCAE, es en el día a día del trabajo. Es bien importante que ese liderazgo esté en esos contextos de alta presión y pues que también te ayuden a tomar, te den capacidad para tomar decisiones, porque uno tiene que tomar decisiones como líder y tiene que tener esa capacidad y esa habilidad para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, esto me ha permitido a mí manejar de una manera más efectiva al equipo, ¿verdad? Ser líder con mi equipo de finanzas y no solo con el equipo de finanzas, sino tratar de transmitir ese mensaje y ese conocimiento a todos los equipos dentro de la empresa familiar. Perfecto, trabajo en equipo y liderazgo. Yo creo que es interesante lo que mencionas, Martín, porque además son habilidades que estás hablando de habilidades blandas. Y hoy en día el tema de desarrollo de habilidades blandas no se lo puede aprender y no se lo puede transmitir leyendo un libro, ¿verdad? Es viviéndolo que uno en carne propia dice, ok, ¿cómo voy a gestionar esta situación si antes no la he vivido? Posiblemente en situaciones de estrés que viviste en INCAE, cuando saliste de INCAE y llegó pandemia,
te agarraste de esas experiencias pasadas que se dieron de alguna forma como para poder gestionar esto que ya era el mundo real. O sea, en INCAE lo lindo es que estás como en una burbuja donde está permitido equivocarse, donde está permitido discutir y ir por diferentes caminos, pero ya cuando estás en la vida real y ya estás hablando de plata real, de gente real, ya es otra cosa, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente, pero te hace como algún tipo de resiliencia, ¿verdad? Vas tomando un tipo como más de mente fría para no entrar en pánico y poder ver con un poquito más amplitud los números, tomar una decisión un poquito más fría, ¿verdad? Esa experiencia, esa constante presión de INCAE te va dando un poquito más de cabeza fría, ¿verdad? Y de no verlo así de un susto que probablemente cualquier persona lo vería así como un susto, ¿verdad? Pandemia, pum, un susto, no. Ya pasé esta presión, la puedo manejar de nuevo. Vamos, como lo hice una vez, lo hacemos dos, tres, cuatro, cinco, las veces que sea necesario porque ya lo viví. Exacto. No, bueno, y de hecho, eso va muy de la mano, Martín, con estudios, incluso el Foro Económico Mundial, porque estos estudios mencionan que de aquí al 2027, no falta mucho, ¿verdad? El tipo de habilidades que se van a necesitar, más allá de que estamos con inteligencia artificial, avances tecnológicos y todo ello, se va a necesitar un fuerte componente de habilidades blandas, inteligencia emocional. Y el tema es cómo hacemos para prepararnos en ese sentido. Entonces, la invitación es exponernos a este tipo de situaciones en las cuales sean escenarios controlados hasta cierto punto, donde nos muestren cómo podríamos reaccionar y qué alternativas hay también para poder reaccionar de alguna forma, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, sí. Y Martín, ¿por qué decidiste tomar un intercambio en NYU? Habíamos hablado antes que no completaste los dos últimos módulos, digamos, de INCAE y decidiste tomar el intercambio en NYU. Cuéntanos un poquito cuál fue esa motivación, ese objetivo en ese momento. Pues mira, mi decisión por el Global fue por estas herramientas que desde un inicio INCAE me compartió, porque tú mencionaste una al inicio que fue la semana, el Global Week, el Network Week. Imagínate, yo me fui al Technion en Israel a poder ver un self-driving Formula One car que se manejaba solo, básicamente, hecho en Israel por israelíes. O sea, fuimos a ver unas cosas totalmente fuera del mundo que no las comparten ellos, probablemente porque pues ellos son un poquito cerrados. Nos contaron cómo se inventó Waze, porque yo no sé si muchos sabían, pero Waze es israelí, es una tecnología hecha por ellos, ¿verdad? Cosas así que fueron muy impactantes para mí en ese Global Network Week. Y posterior a eso, pues estaba el ofrecimiento de poder hacer varios intercambios, como tú mencionaste. Y a mí en NYU siempre me gustó, porque Nueva York es la casa de las finanzas y la economía, y yo quería tener lo mejor de dos mundos, ¿verdad? Quería complementar mi formación en finanzas globales con una visión mucho más amplia, y NYU me ofrecía eso, ¿verdad? Me ofrecía acceso a los mercados financieros, que ahí están los más importantes del mundo, como mencionaba, y eso fue clave y fue un gran diferencial para mi desarrollo en lo que hoy por hoy he logrado, ¿verdad? NYU me abrió muchas puertas, conocí a mucha gente, porque al final uno iba a las aulas con los que estaban en Stern, que es el Business School de NYU. Entonces uno era parte, ¿verdad? Del MBA de NYU. Entonces no había ninguna diferencia. Tú eras un estudiante igual que ellos y fueron 6 meses de mucho conocimiento, de profesores excelentes y compañeros también excelentes, porque tuve la oportunidad de irme con otro compañero de INCAE. Entonces hicimos un círculo y unas amistades muy importantes en Nueva York. Genial. Y en ese sentido, Martín, mencionas una cosa bien interesante, que tú decías tener lo mejor de dos mundos. Cuando te refieres a tener lo mejor de dos mundos, uy, perdón, te refieres a Latinoamérica y Estados Unidos o Latinoamérica y Europa, cuando te fuiste, digamos, por ejemplo, bueno, Europa, África, todo ello, con el tema de los intercambios. ¿A eso te refieres? Sí, me refiero a eso porque INCAE te da la amplitud de poder conocer a toda la gente de la región, que al final eso fue una de los detonantes por lo cual o una de las partes importantes por las cuales yo decidí INCAE, porque yo iba a trabajar en la región, entonces yo quería rozarme con gente de la región, pero a la vez sé que fuera de la región, como es en NYU, hay otras ideas y otros conocimientos que también es importante tenerlos para poder complementar lo que ya había aprendido y conocido en INCAE. Entonces, por eso es lo mejor de dos mundos, porque lograba tener
todo ese conocimiento y todo eso que estaba afuera en Nueva York y a la vez tener lo mejor de INCAE, que fueron 14, 15 meses. Entonces fueron en total 20 meses súper complementados y súper eh, completos, ¿verdad? Porque yo ya tenía todo, todo, no podía pedir más, ni era necesario más tiempo en NYU, ni más tiempo en INCAE. Exacto. Y ahí mencionas otro tema bien importante, Martín, a nivel de empresa familiar, ¿qué tan importante es realmente formarte en la región para seguir desarrollándote en la región? Muy importante. Ese fue un consejo que me dio una persona, un mentor para mí, y ha sido de los mejores consejos que me ha podido dar, porque yo si me hubiera ido inicialmente a NYU a sacar allá la maestría, pues definitivamente es improbable. Definitivamente hubiera conocido a gente que no iba a estar conmigo en la región trabajando, gente con la que no iba a poder llamar y decirle, necesito un consejo, cómo está la economía de El Salvador, cómo está la economía de Honduras, queremos entrar a este país, o cómo ves la economía de Guatemala, porque tú estás en el sector agro, tú estás en el sector construcción, a ver, dame un poquito de feedback, ¿qué ves? Eso definitivamente no hubiera pasado, ¿verdad? O sea, entonces sí era bien importante y considero que para la gente que estamos operando en la región, debemos buscar una formación dentro de la región, con gente dentro de la región y qué más que con profesores que también son de la región, pero que vienen de Harvard, de todas esas universidades que ya ellos fueron a absorber ese conocimiento a ese mundo. Nos lo están trasladando y nos lo están dejando en la región. Exacto, exactamente. El tema de contextualizar los negocios para la región. Y además, yo creo que es hasta un tema de orgullo, Martín, en el sentido de a veces buscamos lo que está fuera de la región, hasta por un tema, digamos, aspiracional y todo eso, y está bien, pero también tenemos que saber, digamos, y ser conscientes que en la región hay muy buena formación también y que hay muy buenas empresas, además, familiares, que no es solamente el ver las multinacionales, sino que las empresas familiares son un motor muy importante también para la región y la idea es motivarlas. De hecho, uno de los pilares o uno de los objetivos de INCA es fuertemente desarrollar el tema de empresas familiares y que cada vez sea un poco más robusto el tema, porque ese es un poco el core de nuestra región, ¿verdad? Ese es un poquito el mensaje. Ok, perfecto. En ese sentido, Martín, pues clarísima la experiencia que tuviste. Si volvíamos el tiempo atrás, ¿verdad? Imagínate, Martín, antes de entrar al MBA de INCAE y el Martín de hoy en día que nos está acompañando en el webinar, ¿es el mismo? ¿Cambió? Y si cambió, ¿qué cambió? Definitivamente sí, sí hubieron muchos cambios. INCAE, pues no solo conoces gente nueva que te sirve para el resto de la vida y hoy por hoy son compadres, casi padrinos pues de mi hijo y yo padrino de la hija de uno de ellos. Entonces son no solo amistades que te quedan de por vida, que te van cambiando en ese lapso de tiempo, porque tú ahí estás básicamente solo. Yo tuve la bendición de estar con mi esposa y ella estuvo ahí sin estudiar acompañándome esos 14 15 meses, pero es una bendición porque yo la tenía ahí, pero cualquier otro alumno que va soltero, pues está básicamente solo. Entonces uno cambia mucho y muchas veces está bien con todas las experiencias que esta gente te va dando, con todo el conocimiento que ellos te van dando. Entonces yo he visto que no solo me pasó a mí, sino a los solteros también, que iban de solteros, que se hacen unos grupos increíbles, unos grupos, unas amistades tremendas, y eso creo que es un gran cambio que le da a uno, ¿verdad? O sea, tener este grupo nuevo, totalmente fresco, que vivió lo mismo. Entonces, yo te diría, no solo el Martín, que hoy por hoy lidera las finanzas de una empresa familiar, cambió mucho sus conocimientos, sino también sus habilidades blandas también cambiaron muchísimo a través de todo el proceso que fue, porque cada parte es importante, desde dónde vivimos, dentro de INCAE, que no podemos, bueno, no es que no se pueda salir, pero no te da tiempo de salir. El hecho de poder cocinar una carne asada y comer ahí, convivir con esta gente, todo esto te va cambiando, ¿verdad? No solo es lo académico, sino es la experiencia completa que te da INCAE, que te cambia definitivamente, ¿verdad? No, no eres la misma persona y eres más, tienes más resiliencia a muchas cosas, tienes que irte adaptando a muchos cambios que no habías vivido anteriormente. Entonces, yo considero que sí, sí hay un Martín distinto y muchos incaístas podrán compartir conmigo esta conclusión.
Perfecto, Martín, genial. Martín, tenemos un par de preguntas que ahorita las vamos a abordar porque veo que están entrando en el Q&A y les agradezco a todos nuestros participantes. Vayan poniendo las preguntas que ahorita las vamos a leer y Martín nos las va a responder y vamos a ver algunas otras cosas más. Quería darles un poquito más de contexto también del tema de las maestrías y contarles la maestría que cursó Martín y que estaba mencionando para que tengan una idea un poquito. Bueno, este es el MBA, esta es la maestría más bien que cursó María del Rocío, que lamentablemente no se nos pudo conectar. Es la modalidad en español, Martín tomó la modalidad en inglés, ¿verdad? Las diferencias entre los dos son el idioma, ¿verdad? El tiempo es el mismo, son 15 meses las dos. En el del MBA en español sí hay 5 áreas de concentración, es decir, el último módulo no escoge entre estas 5 en cuál se quiere especializar. En el caso del Global, en la nueva versión, porque en la que estuvo Martín también tenía la posibilidad de sacar alguna de estas certificaciones, pero en el pensum actualizado es solo un pensum único para ellos porque además se han incorporado viajes adicionales a los que ya conocía Martín. Entonces, este es el primer programa, este empieza el 29 de octubre y se abren una vez al año. Lo que estábamos hablando con Martín de la Global Network Week, bueno, este es un ejemplo de las escuelas que participan esta semana en esa Global Network Week y uno postula, ¿verdad? Es algo bastante sencillo, no es con unos exámenes, simplemente postula un par de ellas y hay cupos. Entonces, la idea es que uno defina dónde le gustaría ir, tanto por escuela de negocios o por tema. En ese caso, Martín pues escogió Israel. Israel es el pionero de un tema de startups impresionante, tiene unos avances tecnológicos bastante interesantes, entonces fue una combinación del lugar con la escuela de alguna forma. Y eso es lo que se ve en la Global Network Week. Nosotros somos parte del Global Network for Advanced Management. Eso quiere decir que son más de 30 escuelas internacionales integradas y organizadas a través de Yale. Yale es el fundador de esta red, de alguna forma, que cada año va cambiando las temáticas, ¿verdad? Entonces, cada semana internacional es muy diferente a la que pasó anteriormente. A nivel de intercambios, como Martín nos mencionaba, él estuvo en NYU, no es la única, tenemos intercambios en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y uno los puede ver y evaluar. Los intercambios van usualmente de 3 a 6 meses como máximo, y cuando hablamos de dobles titulaciones estamos hablando de un tiempo más prolongado de estudio, ¿verdad? Donde sí hay un proceso de admisión y hay incluso exámenes con las escuelas y que implica un segundo título, ¿verdad? En este caso, las novedades pues son que hemos incluido a la familia de dobles titulaciones a Queen's, que es la universidad en Canadá. Tanto Queen's como Yale, para los que les interese, tienen la posibilidad de sacar un OPT. El OPT significa un permiso de trabajo para que uno pueda quedarse allá una vez que cursa la maestría, siempre y cuando haya cubierto ciertos requisitos de materias, incluso haberlas cursado. Entonces es interesante para los que tienen la idea de quedarse a trabajar y desarrollarse allá, que de hecho Martín tiene un amigo de su generación que se fue a Yale, que es Kevin Duarte, se quedó allá y está trabajando en Nueva York. Entonces, sí se dan esos casos y están estas posibilidades para considerar. El Management Consulting Project es un proyecto que se da al final del programa donde se forman grupos, para los que no van a intercambio doble titulación, de 5 o 6 personas y postulan por proyectos de empresas como las que ven en pantalla. No son las únicas y van cambiando. Entonces, la idea es que la maestría les sirve para aglutinar una serie de conocimientos, desarrollar una metodología de casos y una lógica de resolución de problemas para que el momento en el que estén en Copar Lines con un problema real que la gerencia les va a plantear, ustedes tengan las herramientas para poder atender y dar soluciones. Entonces, la empresa los evalúa a ustedes en tiempo real para poderse graduar. Entonces, es sumamente práctico. Aquí sí ya no estamos hablando de simulaciones, sino estamos hablando de plata y gente real, donde vamos a impactar con las cosas que nosotros vayamos a proponer. El nuevo, relativamente nuevo, ya tenemos como 3 años, de nuestro MBA online, este programa surge en base a una necesidad por la pandemia, ¿verdad? La idea es acercar a INCAE y liberar fronteras en el sentido de que hemos identificado que hay profesionales que están en cargos importantes, tienen un nivel más senior, tienen responsabilidades económicas, familiares, pero quieren seguirse formando. Entonces, una alternativa es el MBA online, donde igual hay presencialidad. Para nosotros, el tema de que haya ese contacto físico entre los estudiantes y compañeros y la facultad es sumamente importante. Por eso hay 3 semanas
presenciales, que de hecho es 2 en Costa Rica y 1 en Panamá, a lo largo de 24 meses que se dividen para poder tener esa interacción también. Y aquí, como ven en pantalla, este es el aula virtual. Nosotros no damos la maestría por Zoom. Hemos incorporado tecnología, cámaras, sensores y pantallas para que el profesor asista a esta sala y los estudiantes entran a una plataforma donde el profesor los ve en tamaño real. Entonces, el nivel de interacción es tan alto que realmente se parece a la presencialidad mucho. Y la idea es que se viva de esa forma también, ¿verdad? La idea es acercar la tecnología. A nivel de rankings, ¿verdad? El tema de nuestro MBA Online es un ranking igual que ya tiene un poquito más de meses, el nuevo es el de LinkedIn, pero nosotros también hemos recibido la linda noticia de que en el CEO Magazine estamos como el tercer MBA Online más importante del mundo. Y aquí sí, no aparece ninguna de Latinoamérica, solamente nosotros. Entonces, ese sí es un orgullo muy grande porque hemos apostado mucho a incorporar tecnología, a transmitir el mismo nivel de exigencia a través de la virtualidad con los mismos profesores obteniendo el certificado de INCAE. Entonces, esto es un gran logro para todo el equipo de INCAE. Y finalmente, el último programa, antes de entrar a las preguntas, es nuestra maestría en Analytics, Innovation and Technology, igual fruto de la pandemia y una necesidad latente en el sector privado, público, y que está en tendencia definitivamente. Esta es una maestría pre-experience, no pide experiencia profesional mínima para poder asistir e incluso tiene la posibilidad de una doble titulación con nuestro MBA, entonces uno puede hacer el MAIP y complementar con 6 meses más para sacar el MBA. Y lo interesante es que tiene los Practitioner Seminars a lo largo del programa, que son espacios en los cuales los estudiantes van a visitar empresas como las que ven en pantalla, o incluso las empresas visitan el campus con gerentes, directores para dar charlas de actualización. Adicionalmente a eso, ofrecen también certificaciones, por ejemplo, en Microsoft o Oracle, que eso igual les permite pues, desarrollar otro tipo de habilidades en su perfil profesional. Y aquí les dejo el contacto, Milagros, que es nuestra asesora, para invitarlos a un espacio de conversación más uno a uno para entender un poco cuáles son los retos, cómo son las empresas familiares a las que ustedes forman parte de y cómo esto podría hacer sentido. Es simplemente un primer acercamiento para tener un professional assessment y dedicar unos 30 minutos más o menos de su tiempo a su futuro profesional. Entonces, esta es la invitación que les dejamos. Y ahora sí, Mili, ¿nos ayudas un poquito con las preguntas? Que veo que tenemos varias. Por supuesto que sí, Lucía. Por acá tenemos una pregunta. Anónimos dice, buenas tardes, ¿cómo se puede lograr un balance cuando llegas con un alto nivel académico profesional cuando quieres liderar una empresa familiar donde su mentalidad es familiar con rechazo al cambio porque están tranquilos haciendo lo mismo de siempre? Además, con un personal con una educación básica, ¿cómo haces para transmitir una visión diferente si tenemos contra? Si tenemos en contra estos obstáculos. Martín, no sé si nos puedes ayudar o tienes referencia o te ha pasado algo parecido, digamos, en lo que podamos guiar al asistente. Definitivamente que sí, definitivamente eso fue lo primero que pasó al volver de INCAE, ¿verdad? Como les comentaba, nosotros al volver de INCAE estábamos por entrar cuando llega pandemia, entonces uno venía con todos esos conocimientos a decir, ok, ya sé todo esto, tengo todas estas habilidades, más estas habilidades blandas, entonces con todas las habilidades y con esa preparación que tú mencionas, llegar a decirle a alguien que lleva 30 años en el negocio, mira, lo tienes que hacer de esta manera ahora, no es así nomás, porque no es así como se debe hacer. Muchos vuelven o volvíamos con esa idea de decir, te voy a enseñar cómo se hace, pero no es así. Lo que tienes que buscar es, como dice Ricardo Arjona, el amalgama perfecto entre la experiencia y la juventud. Entonces, ahí es un trabajo que ambos tienen que hacer. La experiencia, que son las personas a las que estás llegando a decirles, yo sé todo esto, y tú con todo tu conocimiento, decirles, bueno, mezclémoslo, mezclémoslo y saquemos lo mejor de ambos. Va a tomar tiempo, no es fácil. Luego de 8 o 9 años de estar dentro del grupo, te puedo decir que no se ha logrado al 100% y probablemente un 100% nunca se vaya a lograr, ni cuando se retiren, porque al final se van a quedar de accionistas. Entonces es un tema de ir uno
y usar esa palabra que me dice mucho mi papá, la empatía, ponerte en los zapatos de los demás. Tú con tu conocimiento ponte en los zapatos de la otra persona y a la otra persona dile que se ponga en tus zapatos. Con eso vas a lograr hacer, o te recomendaría yo hacerlo de esta manera para poder tener un cambio generacional y una mezcla idónea para que tu negocio pueda perdurar, porque si se ponen a pelear desde un inicio, no se va a lograr nada. El tema del personal con educación básica, pues en restaurantes lo hemos vivido mucho. Muchísimo, muchísimo, porque es gente que empieza pues de lavado y demás, y muchos hoy por hoy son gerentes, pero ahí es donde uno tiene que trabajar con y para ellos también, porque son tu activo más importante. ¿Y qué vas a hacer con ellos? Prepararlos. Si tú ya sabes mucho, comparte tu conocimiento, compártelo, siéntate con ellos, ten esa misma empatía de decir, ok, ellos no lo saben. Probablemente les costó hasta leer y escribir. Bueno, vamos de cero, te ayudo, consígueles cursos, consígueles capacitaciones, consígueles herramientas para que ellos puedan entenderte de una mejor manera y hacer lo mismo que hiciste con la gente que te está recibiendo con su experiencia. Moldearte y mezclarte de la mejor manera, porque no hay dueño de la razón aquí. Aquí va a ser una mezcla que va a tomar tiempo que se logre hacer. Perfecto, gracias Martín. Mili, ¿cuál es la siguiente? Perfecto, por acá Giancarlo Mota dice, ¿cómo fue tu experiencia viviendo en Costa Rica? ¿Te quedaste en los dormitorios? ¿Qué tan seguido ibas a San José? Pues mira, la experiencia, como les comentaba, sí puede salir definitivamente a San José o a Escazú, donde nosotros a veces salíamos, pero el tiempo es muy limitado. Lo tratas de dividir de la mejor manera, pero aún así es muy limitado y uno no puede estar saliendo así nomás porque va a dejar por un lado las clases. Ahí lo que yo te sugiero y lo que tratamos de hacer muchos es balancear, no solo estudiar, no solo salir y no solo dormir, porque los tres no te sirven en extremos, tienes que balancearlos, es decir, duerme lo necesario, estudia lo necesario, porque así le das 15 horas, no se te va a quedar todo, estudia lo necesario y sale un ratito a distraerte, un ratito no tiene que ser toda la noche. Entonces, buscar ese balance sirve mucho, vivir ahí, yo viví en una casa de casados, ¿verdad? Porque yo fui con mi esposa, como les comentaba. Entonces, esas casitas están pues entre las casas de solteros, digamos, que ahí es donde hay varios cuartos y ellos conviven. Nosotros en la de casados, pues solo había un cuarto para nosotros y al lado había otra casita con un cuarto de casados, pero de igual manera sí teníamos esa relación con los solteros. Perfecto, Martín. Mili. Perfecto, la siguiente pregunta es, ¿cómo es un día de clases en INCAE? Cuando estudias el MBA te debes desconectar de todo lo relacionado a los negocios familiares. Él se refiere en sí al MBA presencial. Sí, totalmente. Yo personalmente no me desligué al 100% del negocio familiar. Fue una tarea muy difícil, muy difícil. De hecho, no es recomendada, ni se la recomendaría a nadie porque no, es muy, muy cansado, demasiado cansado. Uno en los breaks necesita salir a hacer algo. Lo que yo hacía era sentarme a trabajar, sentarme a resolver los problemas que tenía en el trabajo, luego de haber estado en una clase usualmente hora y media, hora 40. Entonces, sí toca desligarse y considero que es importante desligarse en una gran parte, si no es que en toda del negocio, ¿verdad? Porque si no, no vas a poder hacer los dos. Volvemos a lo mismo del balance. Correcto. Por aquí tenemos pregunta de Jorge Portillo y dice, mucho gusto Martín, ¿qué rol tenías en Grupo Trefa antes de entrar a INCAE? ¿Y qué fue lo que te motivó e impulsó a buscar INCAE como escuela? A ver, yo en Trefra literalmente empecé repartiendo pan desde chiquito con mi papá. Básicamente nosotros, él nos metió al negocio y nos dio el ejemplo con mi mamá, que nosotros, él le menciona nunca, mi mamá nunca tuvo el Día de la Madre, porque el Día de la Madre era los mejores días del restaurante. Entonces ellos estaban ahí y probablemente nosotros estábamos después del colegio con ellos ahí en la cena, o repartiendo pan o levantando mesas. Entonces nosotros vimos crecer el negocio y al yo salir de la universidad directamente pues empecé a ver un poco el tema de mercadeo, luego involucrarme un poco en la administración del negocio como tal, saliéndome de la operación, quedándome más por encima. Entonces, antes de irme a la maestría, yo estaba en el puesto de administración
y de mercadeo. Luego ya migré un poquito al tema de finanzas y posterior a INCAE es que ya se desarrolla toda mi carrera al 100% en finanzas. ¿Por qué me motivé o elegí INCAE, como mencionaba anteriormente? Es el tema importante de rozarte con gente de la región. Es el tema de poder tener esos profesores a la mano que ya están tropicalizados, digamos. Fueron a traer lo mejor de Harvard, pero ya tuvieron experiencias en la región, con lo cual te pueden aportar su conocimiento de Harvard y su experiencia de lo que ha pasado en la región, ¿verdad? Es esa mezcla idónea que esos profesores te pueden transmitir. Y Martín, aquí Jorge también apunta el tema de cuántos años tú has estado trabajando en el grupo familiar antes de ver la necesidad de entrar a la maestría. Más o menos fueron 3 años, 4 años, pongámosle, más o menos. Puedo estar en un más o menos ahí. Ok, bueno, esa es una pregunta interesante además porque de hecho para un MBA internacional sí se pide experiencia previa y de hecho se pide unos 3 años mínimamente para entrar porque se necesita que uno ya haya tenido algo de experiencia en el mercado laboral. Así es. Mili, ¿cómo vamos con las preguntas? Sí, tenemos siguiente pregunta de José Armas. ¿Por qué regresaste a trabajar en tu empresa y si tuviste alguna oportunidad para trabajar fuera de Guatemala y cómo las evaluaste? Ve, eso sí, siempre fue un dilema constante que existía en mi cabeza en decir, ¿por qué no voy a aprender? ¿Por qué no voy a tener experiencia en otras empresas? ¿Por qué no hago algo fuera de la empresa familiar? Y una vez me dijeron, una persona que es muy exitosa, me dijo, ¿por qué le vas a ir a hacer plata a alguien más? ¿Por qué? Si tu conocimiento y esta empresa a la que vas a volver te ha dado todo lo que tienes, te ha aportado tu educación, te ha aportado a tu experiencia de vida, ¿por qué no regresas a darle todo lo que tú aprendiste? Y es bien sabio, es cierto. Y yo totalmente de acuerdo con esa decisión. Dije, bueno, con ese consejo dije, bueno, tomo la decisión y voy a volver a la empresa a dar lo mejor de mí cuando esa empresa me ha dado lo mejor de ella. Entonces, esa fue de las razones más importantes por las cuales yo decidí volver a trabajar en la empresa familiar. Tuve una oportunidad o dos, básicamente, de poder trabajar fuera. Y fue por esta misma persona que me dio el consejo, me iba a dar ese trabajo y me dijo, no me venga a hacer plata a mí, ve a hacérsela al negocio que te dio todo y que hoy por hoy te va a dar de comer a ti y a tu familia. Entonces, ese fue el método de evaluación que yo tomé para esa decisión. Interesante, Perfecto. dura decisión, Por ahí Martín. tenemos otra pregunta. Mili, no te escuchamos. Pero aquí la estoy ¿Ahora me viendo. escucha? No, no, no te escuchamos. Si quieres, yo te ayudo, Mili, te la leo. Es la de Melanie Otarola y dice, antes del MBA trabajabas en la empresa familiar. Bueno, eso sí ya no nos comentó. ¿Cómo delegaste tus funciones? Si es que delegaste, porque ella comenta que en nuestra empresa aún no tenemos la oportunidad de encontrar a alguien para delegar funciones actuales para llevar un MBA sin necesidad de dejar el negocio de lado. Y eso es lo que más le preocupa de sacar 2 años para poder hacer una maestría. Eso yo no lo logré hacer tampoco. Por ende, tuve que estar trabajando en los breaks porque la empresa estaba pasando por una parte trascendental en la cual ya había tenido varios problemas con terceros que trabajaban en el puesto de administración, que no habían sido las mejores ni más honestas personas, para ser francos. Entonces yo sentía, em, no sentía esa fuerza poder delegárselo a alguien, quería seguir haciéndolo yo y por eso fue que decidí seguirlo haciendo yo de una manera un poquito más micromanager, ¿verdad? Seguirlo viendo, no soltándolo. Ya hoy por hoy lo podría hacer, pero en ese momento no se podía. Había mucho que había pasado en la empresa. No sé si tú estás en una situación similar en la cual no puedas delegarlo. Yo creo que no es buscar la persona ideal, es crear los procesos y los procedimientos ideales para que esto se pueda llevar a cabo. Así tú puedes tener la oportunidad. Aunque también te digo, es importante como mencionaban anteriormente, tener experiencia para estos MBAs. No tengas prisa, no hay ninguna prisa por hacerlo ya. El MBA siempre va a estar ahí. Entre más experiencia tengas, mejor vas a poder sacar todos los conocimientos y experiencias del MBA. No por ir antes va a ser mejor. Busca tus procesos, evalúalos, revísalos con tu gente
y trata de tomar una decisión informada de lo que tú sientas también respecto a tu puesto, porque al final es tu puesto el que está en juego. Gracias, Martín. Miri, Perfecto. tenemos dos más. Sí, José Diego Olivares, ¿cuál es el nivel de empleabilidad del MBA online 3 meses después del MBA? Ok, gracias, Milia. Yo le ayudo a José. Vamos a ver, José. El tema del MBA online justamente está pensado para no desvincularse laboralmente. Por lo tanto, no está pensado en hacer un cambio laboralmente en primera instancia. Más bien es donde estás trabajando, ayudarte a crecer hacia un siguiente nivel o un movimiento horizontal. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Si lo que estás pensando más bien es hacer un cambio de carrera o un cambio de sector, podría hacer más sentido que sea un programa totalmente residencial para ayudar a conectar nuevamente con el mercado laboral. Pero el MBA online inicialmente no está pensado para poder colocarte en una nueva posición. Eventualmente, si eso pasa con el tiempo, excelente, y el apoyo de INCAE sí lo vas a tener, pero el Professional Assessment que vas a recibir por parte de Career Services va a ser más bien para crecer donde estás, ¿verdad? Hacia otra posición. Última pregunta. Por aquí tenemos a Jorge Portillo. Dice, muchas gracias por tus comentarios, Martín. La última pregunta es, ¿cómo ha sido la relación familiar, hermanos o hermanas? Esto ha sido, yo soy el mayor de mis hermanos. Esto inicialmente, y como te comentaba, siempre mi papá nos involucró a todos de la misma manera en el negocio. Entonces, pues afortunadamente y con la guía de mi papá, de mi mamá y de muchos mentores que hemos tenido los tres durante nuestras carreras, tomamos afortunadamente caminos distintos. Yo me fui por el camino de las finanzas y economía. Mi hermano es un excelente mercadólogo que hoy por hoy ve muchas cosas importantes del negocio, y los chapines no me dejarán mentir que la marca Trefratelli ha estado más puesta que nunca hoy por hoy en temas de mercadeo. Entonces, tenemos un excelente mercadólogo que es mi hermano. Y por otro lado, tenemos a un excelente ingeniero que nos está viendo todo el tema de data analytics y todo el big data que tenemos en la empresa, porque hoy por hoy tenemos demasiada información. Entonces, logramos tener tres carreras que al final se complementan muy bien, y los tres tenemos la visión final de querer lo mejor para el negocio. Entonces, ha sido una excelente combinación con excelentes conocimientos, porque mis papás ambos fueron del pensamiento que la mejor herencia que nos pueden dejar es la educación. Entonces, esa herencia está siendo palpable ahorita y es lo que nos ha llevado a, gracias a Dios, pues existen diferencias y siempre vamos a pensar distinto, pero a poder trabajar en armonía y con una misma meta, como te mencionaba, de poder llevar el negocio adelante y a largo plazo. Perfecto. Gracias, Martín, por este espacio. Yo creo que han habido muchas preguntas y me alegro que hayan podido tener la apertura también para preguntarte. Creo que es súper valioso escuchar de primera mano y de una persona que viene de un grupo familiar tan importante como es en Guatemala. Gracias por ese espacio, gracias por este tiempo, Martín, de verdad. Le agradezco también a la audiencia que nos ha acompañado esta noche. Y bueno, la invitación está ahí para que podamos tener esta conversación uno a uno y podamos ayudar a planificar un poco el desarrollo profesional de cada uno de ustedes. Espero, Martín, volverte a tener en otro conversatorio, en otros escenarios, y que nos sigas contando los éxitos que va saliendo del grupo empresarial. Será un gusto, Lucía. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por su tiempo también. Gracias, buenas noches con todos. Buenas noches. Feliz noche.